creo que José Weinstein, nuestro próximo exponente, ya está, así que lo voy a presentar, Lula. Bueno, les cuento entonces que José va a presentar la charla Liderazgo Docente y Colaboración Profesional hacia una nueva escuela. Y también les puedo contar que él es profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad de Villa Portales, es sociólogo de la Universidad de Chile, doctor en sociología, y que hoy dirige el programa de liderazgo de la Facultad de Educación de la UDP. Así que, José, te dejo a ti con tu presentación. Bueno, muy bien poder estar acá. Muchas gracias a la invitación, a la Fundación Cuy Cuy, a todas las personas que están participando esta mañana. Me dicen que muchas son del norte, que ha sido el esfuerzo de hacer esta ampliación hacia el norte. Y yo lo que voy a hablar, a contarles esta mañana, tiene básicamente que ver con estas ideas del liderazgo docente y la colaboración profesional. Y quise poner además ese título de mostrar que esto tiene una proyección, que la idea es que sea así. Se pretende que sea hacia una nueva escuela. Hay una propuesta detrás de cómo esto podría ser desde el futuro. Y el recorrido que yo les voy a proponer que hagamos en todo este tiempo es el siguiente. Es partir por hacer una mirada respecto de cómo la colaboración está vinculada de alguna forma con todo lo que tiene que ver con distintos modelos de escuela, que no es neutra la colaboración y se enmarca en un cierto contexto. Después de eso también vamos a entrar en las razones que se tienen para colaborar y cuál es la función que tiene la colaboración dentro de la escuela como algo muy importante. Después también hacer un zoom sobre Chile, qué es lo que pasa en Chile respecto al tema de la colaboración. Y después mostrar que esto tiene consecuencias también desde el punto de vista del liderazgo, es decir, que no es neutro desde el punto de vista del liderazgo lo que uno piensa sobre la colaboración, sino que tiene que más bien plantearse una consistencia entre ambos aspectos que sean relevantes. Y finalmente mostrar que esto también implica un cierto cambio de rol de parte del director, de la directora, que también hay que considerar ya todo este enfoque que yo les voy a plantear respecto al tema. ¿Cuál entonces es el punto de partida? El punto de partida es que lo que uno se pretende respecto de la colaboración y el liderazgo en la escuela está de alguna manera condicionado por el tipo de modelo de escuela en que uno está presente. No da lo mismo el tipo de escuela en que yo trabajo para lo que puedo hacer desde el punto de vista del liderazgo y la colaboración. Hay un contexto de esa escuela que de alguna manera determina hasta dónde puedo llegar y también qué es lo que tengo que hacer. Me prescribe ciertas tareas, me obliga a ciertas funciones como director o como jefe técnico o como docente, ¿ya? Y esto es importante considerarlo porque hoy en día hay una gran discusión respecto a este tema. Hoy en día no está escrito sobre piedra qué tipo de escuela tenemos y qué modelo de escuela tenemos. Al revés, hay una discusión muy grande respecto a este tema. Una discusión muy grande que tiene distintos matices. Un matiz es que desde fuera de la escuela hay una presión muy grande respecto de qué es lo que habría que enseñar en la escuela. Si ustedes piensan, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el aspecto de la economía, de la ciudadanía, de distintos planos, se está diciendo a la escuela, mire, usted escuela muchas veces está obsoleta respecto a lo que tendría que hoy día proveernos, entre comillas, como escuela. Y por lo tanto, desde fuera de la escuela hay una presión por el cambio muy fuerte. Pero también desde dentro de la misma escuela, quienes trabajamos en el sector de educación, también estamos viendo esta necesidad del cambio. Y hay nuevas tendencias que nos apuntan a que tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas y organizarnos. La pandemia, en este sentido, ha sido una voz de alerta muy grande,
porque efectivamente la pandemia nos ha obligado a hacer un cambio que jamás habríamos hecho como lo tuvimos que hacer, ¿no es cierto? Con toda la tragedia que ha significado la pandemia y toda la dificultad que ella ha tenido, pero nos ha forzado a funcionar de otras maneras, a involucrar de otra manera la tecnología, a trabajar de otros modos en nuestra colaboración y así por delante. Y ha sido como un campanazo, pero antes de la pandemia ya había muchas voces en el sentido de una necesidad de cambiar el modelo de gestión escolar y organización de la escuela y hacer una conexión mucho más fuerte con la manera de vida y la cultura de los adolescentes, de los jóvenes, con buscar una manera también de incorporar lo que se llamó los nuevos entornos de aprendizaje. Es decir, cómo las personas aprenden muchas cosas fuera del entorno escolar y muchas veces lo que hacemos en la escuela no considera lo que se está aprendiendo fuera de la escuela y esos nuevos entornos de aprendizaje y así por delante. Por lo tanto, es muy interesante plantearse este tema del modelo justamente hoy en día, en la cual este modelo está justamente migrando y hay una discusión sobre cuánto hay que tenerlo. Hay, en términos de modelos de escuela y su vínculo que vamos a ir viendo con la colaboración, hay, por cierto, muchas teorías y muchos modelos de escuela. Yo voy a basarme aquí en lo que dos autores, Norton Group y Linda Treadway, escribieron respecto a estos modelos y ellos los clasificaron en categorías que yo creo no son muy comunes a todos y que son un modelo tradicional de escuela, un modelo competitivo o en competencia de escuela y un modelo cooperativo de escuela. Y déjenme mostrarles cómo ellos lo plantearon. ¿Qué sería la escuela tradicional? Y eso se los muestro, ¿no es cierto?, con esta foto además de una escuela rural chilena de principios del siglo pasado. Es un modelo que, bueno, tiene una historia, ¿no es cierto? Es un modelo que por lo menos viene desde principios del siglo XIX, ¿no es cierto?, como el modelo que se estableció de escuela. Es un modelo que fija una jerarquía muy dura y muy rígida entre las responsabilidades que tiene cada uno de las personas que trabajan en la escuela. Y en ese sentido una escuela muy jerárquica, en la cual, ¿no es cierto?, lo que hacen las autoridades educativas, lo que llega de fuera de la escuela, lo que hace el director y lo que hacen los docentes, está muy prescrito y hay mucha normativa respecto de eso. En ese sentido, por ejemplo, las autoridades educativas son los que fijan lo que hay que hacer dentro de la escuela y con mucho detalle. Son ellas las que fijan las políticas educativas, los que fijan el currículum, los que fijan los libros de texto, los que fijan, ¿no es cierto?, exactamente lo que hay que enseñar y cómo hay que enseñar, ya en cada una de las escuelas, ¿ya? Y el director lo que tiene que hacer básicamente es asegurarse que esa manera de hacer las cosas y esa enseñanza prevista desde un órgano que está fuera de la escuela, que está en el caso chileno, por ejemplo, en la Alameda, y no en Antofagasta, ni en Coquimbo, ni en Copiapó, ¿ya? Prescribe exactamente lo que hay que hacer en cada cosa y el director es el encargado de ejecutarlo. Por eso él es un director que básicamente es un ejecutor de políticas que le llegan desde afuera y que tiene que ser un muy buen administrador de los recursos también que tiene que gestionar. El docente lo que tiene que hacer básicamente es cumplir con esas instrucciones y con ese mandato que fuere que el director tiene que asegurar que se cumpla bien, ¿ya? Y lo que hace es básicamente estar en su aula, trabajando con esos niños que le tocan, que son sus, entre comillas, niños, estudiantes. Por eso, y una manera muy gráfica que se ha tenido para mostrarnos, ¿cierto?, lo que es esta escuela tradicional, es la idea del modelo de caja de huevos. Es decir, que lo que hace, ¿no es cierto?, lo que como uno podría ver, ¿no es cierto?, el trabajo de los distintos docentes en una escuela tradicional, sería justamente una suerte como de caja de huevos, en que cada uno está puesto en su lugar, ¿no es cierto?, sin ninguna comunicación, más bien con un aislamiento del otro, ¿ya?, y sin comunicación entre unos y otros. Por lo tanto, esa es para que tengan ustedes una imagen de lo que podría ser, ¿no es cierto?, la idea de la escuela tradicional. Y como ustedes pueden ver, la colaboración no es que no exista, porque siempre puede haber algo de colaboración, pero es una colaboración que no está puesta como algo que está en el centro. El centro más bien es la jerarquía, la separación, y cada uno, ¿no es cierto?,
cada uno a sus labores, ¿ya? Y sus labores están muy acotadas y es básicamente, ¿no es cierto?, una labor que se realiza básicamente de manera más bien aislada y solitaria. Frente a eso, bueno, esa escuela ha seguido en el tiempo, ¿no es cierto? Pero frente a eso, en los años 60, surgió un modelo bastante diferente de escuela y de oposición a esa escuela. Y fue una escuela, ¿no es cierto?, que básicamente se planteó como la posibilidad de promover una variedad de modelos. Es decir, frente a esta escuela tradicional, que también es una escuela muy uniforme, se planteó cómo romper esa uniformidad y buscar más bien que apareciera un conjunto de modelos de escuela muy diversificados. Y esto fue de la mano en muchos lugares de también una apertura de la escuela hacia el mercado. Es decir, una escuela que opera una lógica de school choice en la cual se dice, bueno, ¿por qué no diversificamos las escuelas? No rompemos esta escuela uniforme y que en todos los lugares se trata de hacer más o menos lo mismo y cumplir las mismas instrucciones que vienen desde, ¿no es cierto?, un nivel central de un Ministerio de Educación, y empezamos, ¿no es cierto?, a abrirnos a que haya una variedad muy grande de escuelas y que sean las familias, los apoderados quienes elijan la escuela que más les acomode a sus valores, a sus intereses, a sus maneras de educarse. Y por lo tanto se abre, ¿no es cierto?, la escuela a la competencia y por lo tanto a la variedad, a la diversificación de las escuelas. Esto va de la mano, ¿no es cierto?, con una enorme diversidad en muchos lugares del mundo en que efectivamente florecen muchos tipos de alternativas. Por eso es muy difícil en estos casos hablar de cuál es el modelo exacto predominante, porque justamente lo que ocurre con esta apertura de la escuela a la competencia es una variación bastante amplia, una variabilidad bastante amplia en los tipos de escuelas. Pero, sin embargo, empiezan a predominar algunas por sobre otras y hay algunos rasgos que sí empiezan a ser predominantes. Y dentro del caso, bueno, nosotros chilenos que hemos visto, ¿no es cierto?, que esto va muy de la mano con el auge de las escuelas privadas subvencionadas y dentro de su diversidad, hay al menos dos cosas que tienden también a ocurrir. Una primera es que el director ya deja de ser, ¿no es cierto?, ese administrador de lo que llega desde arriba, sino que tiene que también adquirir una función de alguna manera de gerencia. Es decir, él empieza a ser alguien que tiene que gestionar recursos humanos, económicos, y por lo tanto que tiene que cumplir también con ciertas metas. Es decir, que tiene que, por ejemplo, alcanzar cierta matrícula, que tiene que lograr ciertos resultados en los CIMSE, que tiene que lograr, en fin, un conjunto de metas por las cuales es medido. Y por lo tanto tiene que gestionar, ¿ya? Y pasa a ser un director entonces que ya no solo es un administrador. Y por otra parte, otra característica de este tipo de escuelas muchas veces, no siempre, ha ido de la mano también con una cierta precarización del empleo docente. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, es que en estas escuelas tiende a haber una menor capacidad de presión colectiva de los docentes. Tiende a haber, ¿no es cierto?, menor presencia sindical, tiende a haber menor afiliación a organizaciones nacionales del magisterio y así por delante. Por lo tanto, son docentes que no necesariamente, muchas veces pueden estar como en la caja de huevos, como decíamos antes en el caso tradicional, pero adicionalmente es probable también que estén, ¿no es cierto?, precarizados desde el punto de vista de su capacidad de organización colectiva. Y por último, hay una tercer eje de escuela que se la ha llamado, ¿no es cierto?, la nueva escuela. Y esta escuela, ¿no es cierto?, es una escuela que, si bien han existido ejemplos de estas escuelas desde por lo menos al principio del siglo pasado, ya en las últimas 2 décadas ha ido tomando cada vez más fuerza. Y es la idea de la escuela colaborativa. Es la idea de la escuela en la cual lo principal es la colaboración entre los distintos estamentos, y en las cuales, ¿no es cierto?, hay un esfuerzo, una participación muy extendida entre los distintos actores de la escuela, incluyendo incluso los actores que son los apoderados, las familias, ¿ya?, y los estudiantes. Por cierto, el nivel de colaboración, que es el tema que nos interesa aquí en este tipo de escuela, es muy superior al tipo de colaboración que existe en la escuela tradicional y en la escuela en competencia. Es un nivel de colaboración que es más amplio, pero que adicionalmente eso es más constante.
tiende a haber una visión más unificada respecto del proyecto educativo de la escuela, y que pasa, no es solo el proyecto educativo que viene desde arriba, ni el proyecto educativo que tienen los dueños, sino que es un proyecto educativo que es mucho más colectivo. Y empiezan a haber, ¿no es cierto?, prácticas institucionalizadas de cooperación. No es algo que se hace una vez o para ciertas cosas, ya ciertos momentos, sino que en este tipo de escuela en la que la colaboración está al centro, por cierto que también hay espacio y oportunidades de colaboración mucho más constantes. Los directivos en esta escuela cambian su rol y pasan a ser, ¿no es cierto?, líderes pedagógicos, y también pasan a impulsar cierto tipo de liderazgo distribuido, tema sobre el cual vamos a volver hacia el final de esta exposición. Y los docentes, por cierto, empiezan a tener un rol diferente, en la cual su rol es más profesionalizante y empieza a tener un trabajo mucho más cooperativo. Y también en esta escuela se aboga de alguna manera en la cooperación por enfrentar la justicia social, en el sentido de ocuparse con mayor fuerza de todo lo que tiene que ver con la diversidad del alumnado, y preferentemente con los alumnos que tienen mayores problemas, ya que están más desaventajados y por lo tanto requieren una atención mucho mayor que el resto. Por lo tanto, esa es como una visión. Y hay, como ustedes pueden ver entonces, por lo menos aquí, siguiendo este esquema, al menos 3 maneras de ver la escuela. Esta escuela tradicional, esta escuela en competencia y esta escuela de nueva escuela. Por eso aquí les queríamos hacer una primera encuesta a ustedes, ya en el sentido de, bueno, ustedes trabajan en su establecimiento, no sé, serán jardines, escuelas, liceos, colegios integrados, completos. Y la pregunta para ustedes es, si ustedes tuvieran que situar su escuela, ¿cómo la situarían? ¿Se ubicarían en cuál de los 3 modelos? Y para eso les vamos a pedir que respondan una encuesta en línea, de tal manera de que ustedes mismos vean, ¿no es cierto?, apliquen estas 3 categorías. Excelente. Bueno, lo que ustedes marcaron es que ustedes consideran que trabajan básicamente una escuela colaborativa. Es decir, que su escuela ya no es tradicional ni es una escuela en competencia, sino que es una escuela que básicamente se adecua a este modelo colaborativo. Fantástico. En general, lo que suele ocurrir, ¿no es cierto?, es que yo creo que estamos en una escuela que tiene de las 3 cosas, ¿ya? Tiene elementos tradicionales, tiene elementos de competencia y tiene elementos colaborativos. Por eso es muy interesante cuando ustedes dicen, no, yo considero que mi escuela se ubica más bien en el ámbito ya de la escuela colaborativa. Eso es empezar a estar, ¿no es cierto?, en la vanguardia de este tema, empezar a estar en los ámbitos de lo que viene, ¿ya?, en términos de organización. Así que es una muy buena noticia, creo yo, para esta charla, para ustedes que se ubiquen en ese ámbito. Y viendo, sí, creo yo que estamos en este momento de transición, es decir, que es un momento en el cual no es fácil todavía colaborar, y en el cual, ¿no es cierto?, todavía pesan muchas cosas que vienen de la escuela tradicional, que es un modelo que no es fácil de cambiar, y por lo tanto eso ocurre. Vamos a seguir avanzando en la presentación entonces respecto de la colaboración, viendo algunos elementos por los cuales se aboga por la colaboración. Ustedes hablaron que están en escuelas colaborativas, ¿ya? Muy bien, pero vamos a buscar indagar más respecto de las virtudes que tiene esta colaboración. Hay un conjunto de razones por las cuales colaborar, ¿ya? Y estas, por ejemplo, son algunas de ellas, ¿ya? Avanza un poco más, Laura. Y otra más. Estas, por ejemplo, son 3 razones muy contundentes por las cuales colaborar, que tienen que ver con todo lo que es el desarrollo profesional. Es decir, lo que se sabe de por qué es importante colaborar es porque cada vez más lo que tiene que ver con la formación se construye a partir de un desarrollo profesional que es más
colaboración se transforma en una posibilidad de formación continua, en la cual uno va a estar, ¿no es cierto?, pudiendo poner entre los distintos profesionales de la escuela en la posibilidad de irse formando. Y esa formación requiere, por cierto, todo lo que tiene que ver con una colaboración. Y en ese sentido hay un tema importante que es cómo se equilibra, ¿no es cierto?, lo que venía antes en la formación, que era una formación que básicamente se hacía a nivel de cada individuo, que era algo que era cada docente dentro de la escuela, dentro de este mismo modelo caja de huevos que hablábamos, tenía otra derivada más la caja de huevos, que era que cada quien veía cómo se formaba. Y justamente lo que se ve ahora, ¿no es cierto?, es un modelo diferente en la cual la formación pasa a ser algo que es más bien colectivo y en la cual, ¿no es cierto?, es el conjunto el que se forma y por lo tanto requiere esa colaboración. Siguiente, Laura. Otra razón, además de que es un desarrollo profesional muy distinto, pero que también insiste en este sentido, complementa a Alma Harris respecto de este tema, tiene que ver con que de alguna manera todo lo que esta visión de que la colaboración profesional en la escuela, la conformación de comunidades de aprendizaje en la escuela, es algo que se puede ir logrando en una escuela colaborativa, tiene un efecto también muy importante en el sentido de dejar de pensar con esta lógica de los docentes buenos y los docentes malos, y que los docentes malos tienen que salir de la escuela como tema principal. Esta idea de que un docente viene como de alguna manera formado o es como es y ya no va a cambiar en cómo es su función, que puede ocurrir para casos muy, muy, muy extremos, pero la gran mayoría de los docentes, ¿no es cierto?, corresponden también a cómo ha sido su formación, a cómo han sido las oportunidades que han tenido de trabajar y así por delante. Por lo tanto, lo que agrega Alma Harris a este tema del desarrollo profesional como que permite la colaboración es decir, ojo, este tema adicionalmente a eso va a permitir que los docentes en general puedan cambiar y mejorar en su docencia. Es decir, que esos docentes que de alguna manera algunos podrían pensar que va a haber que sacarlos de la escuela, aquí más bien pueden integrarse y crecer dentro de la escuela y ser elementos también de cambio y que pueden, ¿no es cierto?, trabajar también muy bien dentro de ella. Y que van a estar dispuestos a asumir riesgos y a trabajar porque justamente hay un espíritu de colaboración. Por lo tanto, esta es otra razón adicional que viene a poner con fuerza el tema de por qué es tan importante esta colaboración. Siguiente, Laura. Harris da más razones, va más lejos todavía respecto de este tema. Y él dice, mira, la colaboración es clave adicionalmente a los temas que hemos hablado antes, al menos por los siguientes temas. Ya lo primero es que va a permitir la circulación del conocimiento. Es decir, que el conocimiento que existe entre todas las personas que forman parte de la escuela va a poder de alguna manera, ¿no es cierto?, circular muchísimo más y va a permitir que aumente la proporción de ese conocimiento, ¿no es cierto?, que existe en cada una de las personas cuando se pone en conjunto. Adicionalmente a eso, la idea, ¿no es cierto?, que es que el todo suma más que las partes. Es decir, que puestos esos pedazos, esos fragmentos de conocimiento que cada uno tiene en conjunto, va a permitir que eso cree un conocimiento todavía superior al que existía previamente. Un segundo elemento que da Harvey es decir que es muy distinto lo que se va a poder, ¿no es cierto?, avanzar desde el punto de vista del atractivo de la escuela en una escuela participativa respecto a una escuela y colaborativa respecto a una no colaborativa. El trabajo docente es muy diferente. El nivel de satisfacción con el oficio pasa a ser muy distinto también. Por eso es que la escuela va a ser un lugar muchísimo más atractivo para el resto cuando está involucrada en esta posibilidad, ¿no es cierto?, de ser parte de una escuela colaborativa.
es decir, la posibilidad de reclutamiento, entonces selección y de retención de los docentes dentro de la escuela se hace muy distinta en un tipo de escuela o en otra. Pensemos en las escuelas que estábamos hablando antes, ¿no es cierto? De la escuela no quiero cambiar. En la escuela tradicional o en la escuela en competencia, sin duda que el oficio aquí es muy diferente. Después hay, de alguna manera, un tema muy relevante que tiene que ver con los docentes y cómo dan un ejemplo a sus estudiantes. De alguna manera, todo lo que tiene que ver con la colaboración ha sido puesto como alguno de los elementos más importantes del siglo XXI, de las competencias del siglo XXI. Pues bien, si los docentes no lo pueden usar, no lo realizan, esta colaboración entre ellos no dan ese modelamiento hacia sus estudiantes. Por eso es relevante también que de alguna manera la escuela colaborativa también está formando en colaboración a los nuevos docentes y a los estudiantes. Por eso, esas son distintas razones. Yo diría que una razón también muy de el tema del compromiso. Es decir, la colaboración lo que genera es compromiso colectivo. Y ahí hay otra razón adicional. Siguiente, Laura. Hay que decir que hay muy buenas razones para colaborar. Yo traté de mostrarles algunas, ¿no es cierto?, citando algunos autores que las han desarrollado. Me gustaría decir con todo que también otra manera de entender el tema y de entrar al tema tiene que ver con considerar que hay distintos niveles de colaboración. Y un aspecto importante para ustedes, ¿no es cierto?, que están buscando hacer cambios en cada una de sus escuelas y por eso seguro están en este seminario, es que pueden pensar su escuela también en qué nivel de colaboración está. Judy Warren Little, que es una academia que nosotros invitamos hace unos años atrás de la Universidad de Berkeley, ella trabajó mucho en todo lo que tiene que ver con las comunidades profesionales de trabajo. Y dentro de ese trabajo que ella hizo, ella analizó muchas escuelas y llegó, por ejemplo, a esta, si ustedes quieren, escalera que muestra niveles de colaboración más fuertes o más complejas y también niveles más débiles. Fíjense lo que ella dice. Ella dice, mire, un nivel 0 de colaboración, o que muy inicial de colaboración, es la idea de intercambiar solamente ideas, de juntarse, ¿no es cierto?, de encontrarse en el pasillo o en la sala de profesores e intercambiar anécdotas sobre lo que ocurrió, contarse algo que ocasionalmente, y ese es como el nivel mínimo, el nivel que ya habla del análisis de los relatos. Hay un segundo nivel que tiene que ver con el apoyo concreto. Y que se da, ¿no es cierto?, cuando alguien pide apoyo. Alguien pide un apoyo, se le da ese apoyo, se le da esa asistencia. Eso ya, por cierto, es algo superior al nivel de intercambiar anécdotas, ideas, pero también sigue siendo bastante limitado. Un tercer nivel tiene que ver con cuando ya se empieza a compartir de una manera algo más sistemática algunos materiales y estrategias didácticas. Cuando ya yo, ¿no es cierto?, tengo un hábito como docente de encontrarme con otros y decirle, mire, yo enseño de tal manera, usé tal material, me resultó bien, usé tal libro de texto, no me resultó tan bien y así por delante. Es decir, yo voy de alguna manera haciendo una acción de socialización de lo que va ocurriendo con mi práctica con otros de una manera más regular. Y por último, hay un último nivel que tiene que ver con efectivamente cuando llego un trabajo en equipo, en la cual, ¿no es cierto?, el trabajo habitual de la organización consiste en planificar en conjunto, en revisar la práctica en conjunto, e incluso lleva más lejos, dice, en investigar juntos, en entender la labor docente como una labor de indagación, en la cual yo estoy de alguna manera tratando de descubrir lo que ocurre con mi oficio y lo que ocurre con los problemas que tengo que enfrentar como un tema indagativo permanente. Por lo tanto, esa también pasa a ser, ¿no es cierto?, un nivel superior. Siguiente, Laura. Esto de la colaboración se ha ido volviendo algo muy importante también en las mediciones internacionales y en todo el trabajo de visión de las escuelas. Y por lo tanto se ha tratado de ir viendo no solo las razones, como yo les contaba, de por qué se colabora,
no solo los niveles distintos de colaboración que pueden existir, sino que se ha tratado de ir identificando las prácticas de colaboración profesional que son más recurrentes. Y se ha tratado de llegar a un conjunto de prácticas, diciendo, mire, cuando se colabora en una escuela hay un conjunto de prácticas que se deben poner en marcha. Prácticas como cuáles. Por ejemplo, aquí les pongo 7 de esas prácticas. Léanla. La idea de intercambiar, ¿no es cierto? La idea de observar clases y retroalimentar a otros docentes. La idea de los proyectos y las actividades en conjunto. La idea de elaborar en conjunto instrumentos de evaluación, que eso no sea algo solitario, sino que sea algo que se pueda elaborar en conjunto. La idea de discutir el avance de los estudiantes. La idea de gestionar grupos de estudio, aprendizaje profesional, dentro de las estructuras, pero también fuera de las estructuras tradicionales. La idea de la codocencia, de poder compartir lo que es la enseñanza en un aula, estar 2 profesores juntos. Son maneras, ¿no es cierto?, distintas de colaborar, de hacer llevar a la práctica esta noción mayor que hemos estado conversando sobre la colaboración profesional entre docentes. Prácticas concretas que permiten, ¿no es cierto?, ir avanzando. Siguiente, Laura. Les vamos a pedir entonces ahora un segundo ejercicio. Y este ejercicio es un poco distinto. Es un ejercicio que lo que les vamos a pedir a ustedes es que, de acuerdo a las prácticas que yo acabo de nombrar, ustedes piensen en aquella que menos realizan en su colegio. Es decir, si ustedes tienen que pensar de todas las prácticas que yo de alguna manera les mostré ahí, ¿cuál sería como la que menos realizan? La que creen que podría ser un estadio que podrían avanzar todavía más. Y traten de sintetizarlo en una palabra. Esa palabra puede ser observación de aula, puede ser evaluación, puede ser materiales, puede ser, en fin, ustedes vean ahí cuál es la práctica que menos realizan. Y escríbanla. Fabián empezó a escribir muy bien, Fede Cortés, que puso voluntad, muy bien. Pero ahora queremos que lo hagan en esta plataforma, que ustedes aprovechen la tecnología y la escriban ahí para ver qué es lo que surge. Somos 127, qué es lo que surge, ¿no es cierto?, como mapa de palabras dentro cuando ustedes la escriben. Así que los invitamos a escribir. Lo vamos a dejar hasta aquí, Laura, para seguir avanzando. Muchas gracias a todos los que participaron e hicieron el esfuerzo tecnológico también de usar Mentimeter. Seguimos. Próxima. Déjenme decirles que lo que yo les mostré corresponde básicamente a las respuestas de una prueba que hace la OECD que se llama TALIS. Nosotros sabemos de la OECD habitualmente de otra prueba que se llama PISA, ¿no es cierto? Y habitualmente escuchamos los resultados de la prueba PISA. Sin embargo, la OECD también hace otra prueba en la que también Chile participa hace bastantes años. Y esa prueba se llama TALIS. TALIS consiste básicamente en buscar cómo es la docencia que se realiza en cada país y comparar a nivel internacional la docencia. Y TALIS, uno de los aspectos que ha medido es este que hemos estado conversando hoy día, el tema de la colaboración entre docentes y las prácticas docentes de colaboración. Y ellos, fíjense que distinguen entre las prácticas docentes. Muchas de las 7 que les mostré, esas 7 corresponden al cuestionario TALIS, pero TALIS tiene más, el cuestionario que ellos hacen de colaboración. Pero ellos distinguen 2 grandes niveles. Uno que es lo que llaman intercambio y coordinación, que son cosas muy sencillas, como conversar sobre los estudiantes, asistir juntos a conferencias. Esas serían como cosas que para ellos serían como el nivel básico de colaboración. De lo que sería una colaboración profesional más profunda, como serían aspectos como lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Impartir clases como un equipo, con otros profesores en el mismo aula.
participar, ¿no? Observar clases con otros profesores, o sea, lo que ustedes pusieron, ¿no es cierto? Ustedes pusieron observar, codocencia, evaluar como temas importantes. Bueno, ellos lo ponen eso como lo que menos, lo que ustedes pusieron como lo que menos se hace, ¿no es cierto? Eso lo ponen como los aspectos más avanzados. Siguiente, Laura. Siguiente. Y bueno, esto también se me dio, nosotros por ejemplo participamos en TALIS el 2013, también el 2018, como país, ¿no es cierto?, que se realizó. Y bueno, lo que se vio, ¿no es cierto?, siguiente, es que ese es el gráfico que de alguna manera muestra los distintos países que participan, pero y en uno de esos está Chile, ahí chiquitito, siguiente, Laura. Pero lo que me interesa contarles como resumen, digamos, es que dentro de esta graduación se ven las cosas que menos, que sigue avanzando, Laura, para mostrarles toda la lista de cosas que hacemos menos nosotros como país, las que tenemos la proporción más alta de los nunca, ¿ya? En las cuales están justamente muchas de las cosas que ustedes nombraron, ¿ya? Por ejemplo, ¿no es cierto?, esta idea de observar clases de otros profesores y entregarles un feedback, ¿ya? O también el hecho de construir en conjunto instrumentos de evaluación, y que los instrumentos de evaluación no sean una cosa individual, sino que sean cosas que se trabajan colectivamente. Eso también, ¿no es cierto?, es algo que TALIS nos muestra. Este es de 2013, pero no cambió mucho el 2018 en lo que tiene que ver con esta materia. Por eso, lo que les estoy diciendo de otra manera es decirle, miren, cuando ustedes nombran, ¿no es cierto?, observación, codocencia, evaluación, la verdad es que están no muy lejos de lo que ocurre en el país. En el país nosotros tenemos que avanzar todavía en esa dirección, si es que queremos, ¿no es cierto?, fomentar la colaboración docente. Siguiente. Déjenme ir a la próximo, siguiente. Al próximo tema que me interesa poner. Y ese tema tiene que ver con que la verdad es que una cosa es hablar de colaboración, como hemos hablado y hemos tratado de ir avanzando en esa materia, pero lo que viene después del tema de colaboración tiene que ver con qué tipo de liderazgo corresponde con la colaboración. Cuando uno aboga por la colaboración docente, cuando uno aboga por una escuela colaborativa, ¿cuál es el tipo de liderazgo que espera de los directivos y también a nivel docente? Y sobre eso es que me quiero centrar estos últimos minutos. Siguiente. Y lo primero, ¿no es cierto?, es que avanza sobre eso. Es que efectivamente ha habido una crítica y un cuestionamiento muy grande a todo lo que tiene que ver con el liderazgo unipersonal. Esta idea, ¿no es cierto?, del director, la directora, que lo concentra todo y que tiene esta idea, ¿no es cierto?, que las decisiones tienen que pasar por él o por ella, todas las decisiones, y que de alguna manera, ¿no es cierto?, él o ella es la escuela. Toma las decisiones por la escuela, encarna el proyecto educativo y así por delante. Es decir, que la persona o una persona dentro de toda la escuela concentra mucho poder y de alguna manera tiene la idea de ser como el superhéroe, la superheroína que le da la gran tónica a cómo va a ser esa escuela. Esa idea, ¿no es cierto?, que es romántica también respecto, ¿no es cierto?, al liderazgo, pero es una idea que cada vez se ve más cuestionada. Y se ve cuestionada, ¿no es cierto?, por las dificultades que produce para tener una organización realmente eficaz, en la cual todos los talentos afloren. Y es muy difícil que una sola persona, por más talentosa que sea, pueda ejercer bien el liderazgo de toda la escuela, pueda potenciar el liderazgo de toda la escuela. Incluso cuando aparentemente esa persona lo hace. Cuando esa persona se va, ya ha concentrado todo el poder, la verdad es que se ve que ese es un tipo de liderazgo y un modelo de liderazgo no sostenible. Y las organizaciones entran en grandes crisis porque se fue su líder, su gran líder. Y bueno, eso tampoco es deseable para una organización, ¿ya? Alguien decía, mira, en realidad se ve una persona si fue un buen líder, un buen directivo en una organización, no mientras estuvo, sino cuando se va esa persona y si las cosas permanecen una vez que se fue. Y por lo tanto, por cierto, que un modelo que concentra todo el poder, las atribuciones en una persona no es un modelo deseable. Siguiente.
y por lo tanto se está abogando cada vez más por avanzar hacia modelos distribuidos. Hay una más. Y ese modelo es la idea de distribución del liderazgo, la idea del liderazgo distribuido. La idea de que efectivamente, y eso tiene muchas ventajas como la que se señalan ahí, ¿no es cierto? Que se usa mejor el tiempo para todos, para los directivos, para los docentes, que se aprovechan las capacidades y la experiencia de todos y no solo de algunas personas, que se produce un mucho mayor compromiso de todo el mundo respecto a lo que está ocurriendo con la organización, que se dan ideas y soluciones diferentes que muchas veces una persona no puede ver desde el escritorio de la dirección o desde la jefatura técnica incluso, y que sin embargo un docente sí las ve. O bien también que hay una responsabilidad compartida por los resultados, que ese es uno de los grandes problemas que tienen también los modelos de liderazgo jerárquicos y unidimensionales, que cuando los resultados no resultan bien, los resultados son malos, no son lo que esperaban, lo que hace la gente, ¿no es cierto?, esos modelos es decir, bueno, le fue mal, no es a mí me fue mal, no somos nosotros, es él o ella, ¿ya?, a quien le fue mal. Por lo tanto, también el liderazgo distribuido implica no solo usar mucho mejor los recursos y lograr mejor las inteligencias, los talentos y lograr una mejor solución de problemas, sino que adicionalmente a eso tiene la ventaja de que logra un compromiso con los resultados muy distintos. Siguiente. Y bueno, por eso hay que abogar, ¿no es cierto? Y se aboga cada vez más por este liderazgo distribuido, que es un liderazgo, ¿no es cierto?, en la cual efectivamente se logra que haya muchas personas, no todos quizás, pero muchas personas participando en la contribución de la organización. Ustedes nunca olviden que el liderazgo es básicamente un proceso de influencia. Es eso el liderazgo, en una dirección determinada. Cuando estamos abogando por un modelo de liderazgo distribuido, estamos diciendo que hay una distribución de las influencias, que hay muchas personas que están influenciando a otras, que hay liderazgos de personas con cargos formales y sin cargos formales, que sin embargo están influyendo en la misma dirección del proyecto educativo de la institución. Es eso lo que está detrás, ¿no es cierto?, de esta visión. Siguiente, Laura. Y lo que es interesante cuando uno entra en este tema, pon otra, es que uno cuando organiza con el modelo de liderazgo distribuido en las organizaciones tiene que ver esta diferencia que les estoy mostrando gráficamente aquí. Una cosa es el organigrama, ¿no es cierto? Es como nosotros dibujamos lo que es el organigrama de la organización y que ponemos, ¿no es cierto?, por una parte todo lo que son la supuesta jerarquía, la cual arriba probablemente está el director, después puede venir la jefa técnica o la directora y el jefe técnico y así por delante. Pero fíjense lo que está al lado. Lo que está al lado es lo que es la trama real de las influencias y en la cual, ¿no es cierto?, las cosas se juegan de otra manera. Si uno ve desde el punto de vista del liderazgo distribuido, una organización, la organización es bien distinta que si la ve desde el organigrama. Ve, ¿no es cierto?, lo que son la trama real, cómo se influyen las personas las unas con las otras. Siguiente, Laura. Y si ustedes ven eso, pueden detectarlo y esto también los invito a que ustedes piensen en su organización como nos hizo pensar a nosotros Cara Finnegan, una experta en lo que se llaman análisis de redes sociales, Social Network Analysis. Y ella se dedica hace muchos años a construir, justamente a reconstruir lo que son las tramas de influencia o de liderazgo dentro de las escuelas. Y ella dice, mire, si usted quiere saber cómo es la trama de influencia en su escuela, tiene que hacer lo siguiente. Tiene que preguntarle a cada profesor de la escuela a quién le pide consejo cuando tiene un problema de enseñanza. Es decir, si tiene un problema de enseñanza X, ¿a quién va y a quién recurre? ¿Ya? Esa es la manera que se tiene para reconstruir lo que es, ¿no es cierto?, la trama de relaciones que están detrás del liderazgo distribuido. Y uno puede hacer incluso una adicional. Ella decía, mira, a mí me interesa no solo saber cómo está el liderazgo pedagógico, me interesa también saber cómo se apoya humanamente a las personas.
entonces ahí hay una segunda pregunta posible, que es a quién dentro de la escuela recurre cuando tiene problemas personales. Y eso muestra el vínculo emocional. Siguiente. Y lo que sale, ¿no es cierto?, de lo de Finnegan es este tipo de dibujos. Los que están ahí, esa es una escuela. Esa es una escuela y cada puntito amarillo es un profesor. Y cada puntito naranja es alguien con charretera, alguien en la jerarquía, algún directivo de la escuela. ¿Ya? Y como ustedes pueden ver, esto lo que le permite saber es saber, por ejemplo, si hay profesores aislados. Si hay personas que cuando uno les dice, ¿a quién recurre usted cuando tiene un problema de enseñanza, cuando tiene un problema en aula? No le preguntan a nadie. O le preguntan solo a un colega. ¿Ya? Por distintas razones. Eso es un primer problema que podemos tener, ¿no es cierto? Una escuela en la cual no tengamos el nivel de colaboración básico, que es poder pedirle a alguien consejo. Y adicionalmente a eso, pues, ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que hay algunos directivos que son muy recurridos, pero hay otros directivos que son muy poco recurridos. Hay liderazgos pedagógicos que son de directivos, pero hay liderazgos pedagógicos que son de docentes. Y que son, ¿no es cierto?, muy importante conocerlos y reconocerlos dentro de la escuela. Esto es lo que permite, ¿no es cierto?, la trama de Cara Finnegan. Preguntar, ¿no es cierto?, y armar este mapa de influencia, saber cómo está distribuido el liderazgo dentro de la escuela en la cual ustedes están presentes. Siguiente. Y uno puede ir un poco más lejos todavía en esto del liderazgo distribuido y cada vez se va más lejos, tratando de entender cómo es lo que es el liderazgo docente. Ya no el liderazgo distribuido en general, sino específicamente el liderazgo de los docentes. Y para eso, ¿no es cierto?, lo que cada vez se ve más, ¿no es cierto?, es que ha habido toda una corriente que empieza a indagar respecto de qué se trata el liderazgo docente, cómo se define, cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus campos de actividad. Bueno, y en ese sentido, ¿no es cierto?, ustedes pueden ver aquí una definición, por ejemplo. Esta definición es una definición en la cual se plantea, ¿no es cierto?, que este proceso de influencia, yo lo decía, el liderazgo, es el caso del liderazgo docente es cuando un docente influencia al resto de miembros de la organización. Sobre todo se está pensando en los miembros adultos. Y lo hace en una dirección determinada. Yo les decía siempre, liderazgo, influencia más dirección. Y la dirección es la de mejorar las prácticas de enseñanza-aprendizaje. Y de esa manera, ¿no es cierto?, incidir en mejorar más lo que pueden aprender los estudiantes. Siguiente. Esto también se ha elaborado más, digamos, y se ha tratado de ir tratando de llegar a poder posicionar con más claridad cuáles podrían ser los ámbitos en los cuales podría darse este liderazgo docente. Y ahí ustedes pueden ver un conjunto de esos ámbitos. ¿Ya? El liderazgo docente podría darse en temas como influir respecto, ¿no es cierto?, el cambio que se tiene que existir dentro de la escuela y más ampliamente dentro de la sociedad. Podría tener que ver también con la construcción de comunidades de aprendizaje. Podría tener que ver con cómo se enseña en el aula. Podría tener que ver con cómo se enfrentan los temas que tenemos de estas culturas o estas estructuras jerárquicas dentro de la escuela y cómo se logran, ¿no es cierto?, estructuras y culturas que permiten una mayor colaboración. ¿Cómo se traduce todo esto en crear estructuras para poder sostener esto, no que sean eventos ocasionales? ¿Cómo se cambia también, ¿no es cierto?, las culturas escolares? Bueno, este es un modelo. Este modelo, por ejemplo, tiene especificidades, es decir, cada uno de estas dimensiones se aterriza en un conjunto de prácticas. Así como yo les mostraba que también la colaboración uno puede especificarla en un conjunto de prácticas docentes. También esto del liderazgo docente uno lo puede especificar en un conjunto de prácticas. ¿Ya? Pero esto es por lo menos para que visualicen cómo podría ser. Siguiente y siguiente. No vamos a parar en el ejercicio porque no tenemos tiempo. Lo interesante, ¿no es cierto?, de este liderazgo docente que también empieza a hablarnos, conectando con lo que veíamos al inicio de la sesión, ¿no es cierto?, con todo lo que tiene que ver con un modelo de escuela.
Y en ese modelo de escuela menos jerárquico es que donde se empiezan a asumir también otros roles por parte de la escuela. Por lo que yo les decía, ¿no es cierto?, modelo caja de huevos. Es que en la caja del huevo hay un solo modelo. Y aquí lo que estamos diciendo es que este cambio en la escuela colaborativa va permitiendo también empezar a tener otros roles a los docentes. Este es un modelo que justamente la escuela colaborativa empieza a impulsar, en los cuales el trabajo empieza a ser un trabajo que tiene muchas aristas y en la cual empiezan a desarrollarse muy distintos roles. Y no solo tengo que yo entonces ser un buen docente frente a mis estudiantes, sino que también puedo hacer otros roles interesantes. Siguiente. Por ejemplo, un rol muy interesante es el de líder pedagógico, el de influir en mis colegas, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de poder influir en su enseñanza y también recoger de los colegas lo que ellos van avanzando desde el punto de vista educativo y pedagógico. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, nosotros yo creo que estamos reconociendo esto claramente en la nueva carrera docente con todo lo que es la mentoría de los docentes nobles, que se empieza a decir, bueno, hay profesores que pueden ser mentores y que pueden ayudar a los docentes nobles de manera permanente. Eso puede ser mucho más allá que eso. Puede ser no solo para los docentes nobles, sino que puede ser, ¿no es cierto?, para todos los docentes, para muchos los docentes. Y puede ser parte del engranaje de trabajo más regular de la organización. El estar, ¿no es cierto?, permanentemente haciendo prácticas como las que nombramos, de codocencia, observación, de construcción en conjunto de instrumentos de enseñanza o de evaluación del aprendizaje que pueden de alguna manera nutrir todo el trabajo y hacerlo además mucho más interesante. Ahora, lo que es interesante en esto es que requiere algo que no siempre vemos, que es una necesidad de combinar dos ámbitos: la autonomía profesional con estructuras de trabajo colectivo. Muchas veces decimos, no, es que los docentes tenemos que ser autónomos profesionalmente para hacer lo que queramos hacer en aula y así por delante. Está bien, esto es parte del trabajo profesional de los docentes, pero al mismo tiempo hay que combinarlo con estructuras de trabajo colectivo. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, las dos cosas tienen que ir de la mano. Si tengo solo autonomía, ¿ya?, si tengo solo autonomía y mucha autonomía, eso me va a llevar a la incoherencia. Voy a tener muchos docentes autónomos en la escuela, pero cada uno de ellos va a estar haciendo cosas muy diferentes entre sí. Y el estudiante que pasa de una sala a otra, de un profesor a otro, no va a estar recibiendo un mensaje consistente que le permita avanzar. Por lo tanto, necesito combinar esa autonomía con el trabajo colectivo. Y si tengo muy poca autonomía, ya lo sé, vamos a volver a ese modelo tradicional que nos permite despegar la imaginación docente. Por eso, ¿no es cierto?, es importante combinar ambas cosas. Siguientes, Laura, hay otros roles también que pueden ser muy relevantes, como los que se les nombro ahí. Siguiente, pero me interesa solamente dando un mensaje. Y el mensaje es que esto que hemos estado conversando en esta mañana, primero de la colaboración profesional y cómo esa colaboración corresponde a cierto modelo de escuela, después indagando en todo lo que tiene que ver con las razones de la colaboración y las ventajas de la colaboración, después deteniéndonos en todo lo que tiene que ver con prácticas específicas de colaboración, y ahora diciendo eso tiene que ir de la mano con un tipo de liderazgo que fomente realmente la colaboración, y ese liderazgo distribuido y el liderazgo de los docentes como un tema importante, no extingue de ninguna manera el rol del director. Al revés, exige que esto solo se puede realizar bien teniendo un director, una directora que realmente lo potencie, que cree las condiciones para que este liderazgo pueda florecer. Por eso hay que tener, a veces hay directores que cuando se tocan estos temas tienen una primera reacción como de cautela o de cierto temor o de amenaza. No debieran tenerla. Debiesen ver que aquí hay una posibilidad de llevar mucho más lejos su liderazgo. Por eso es que es importante hacer este último punto, de que esto es cambiar el rol del director, pero de ninguna manera el director deja de ser irrelevante. Última, Laura. Bueno, esto es lo que he tratado de transmitirles esta mañana.
Solo para si les interesa saber más aspectos del trabajo mío, cosas que he escrito, en ese sitio que está al medio, el HTTPS, esa dirección es una dirección que hoy en día ocupamos mucho las personas que investigamos, escribimos, en fin, formamos, y esa dirección ustedes pueden bajar gratuitamente un conjunto de trabajo. Así que si les interesa indagar más sobre ese trabajo, ahí tienen una dirección donde pueden hacerlo. Muchas gracias. Eso sería por esta mañana.